hasta la medianoche. Eres mi prometida, susurró el millonario con una sonrisa torcida, contratando para la boda de su padre a la humilde mujer que cuidaba la entrada del edificio. Pero apenas ella cruzó el umbral del gran salón, el rico heredero se quedó de piedra, incapaz de dar crédito a lo que veían sus ojos. Nos llena el alma darles la bienvenida a este rincón. Su canal, Vida en la Historia. Nos haría muy felices que nos cuenten en los comentarios desde qué rincón del mundo nos escuchan. No tengan pena, que aquí todos somos familia. Y ahora, acomódense bien, acerquen su silla al fuego y disfruten de esta historia que está por comenzar. Valentina se acomodó el cuello rígido de su chamarra de guardia y clavó la mirada en el monitor del sistema de seguridad. El vestíbulo del centro corporativo estaba desierto. El suelo de mármol brillaba bajo las luces blancas. Frío y mudo, sin un alma a la vista. Eran las 4 de la madrugada. Su turno terminaba a las 6, y la mujer ya estaba calculando mentalmente los transbordos para llegar a su pequeño cuarto en las orillas de la ciudad, donde la guardaba su gata y un desayuno que tendría que comer frío. Aquel trabajo como guardia de seguridad en ese edificio de cristal y arrogancia había sido su único salvavidas después de que cerrara la tienda donde había dejado 10 años de su vida como cajera. Aquello ocurrió hace 2 años, cuando su mundo entero se desmoronó de la noche a la mañana. Primero fue el despido, luego los meses arrastrando los pies, buscando empleo en vano, los recibos de luz y agua acumulándose bajo la puerta, y aquel maldito préstamo que tuvo que pedir para pagar el funeral de su madre. Su madre, que vivía en otro estado, y había fallecido en un terrible accidente de carretera. A todo eso se sumaba la vergüenza constante. Ese nudo en la garganta, al tener que pedir fiado a los vecinos para llegar a fin de mes. Pero ahora, al menos, la marea parecía haberse calmado. 300 pesos por turno. Un poco más por las desveladas. Y alguna guardia extra los fines de semana, la mantenían a flote. El ascensor de la planta baja emitió un tintineo suave que rompió el silencio. Valentina levantó la vista. De la cabina salió un hombre enfundado en un traje azul marino de corte impecable, aunque llevaba el cuello de la camisa desabrochado y no traía corbata. Se veía agotado, con sombras bajo los ojos, pero emanaba una energía feroz, como la de una pantera acorralada que aún se niega a rendirse. Valentina ya lo había visto antes. Alejandro, si la memoria no le fallaba, el dueño del imperio que ocupaba todo el piso 12. Joven, pero, según los chismes de pasillo, con una fortuna incalculable, se le veía cruzar aquel vestíbulo a cualquier hora del día o de la noche. Y ahora, caminaba directo hacia su mostrador. La mujer enderezó la espalda, intentando sacudirse el sueño. Se comportó con la discreción que dictaba el manual. No hacer preguntas, ser invisible, ser amable y, sobre todo, no estorbar a los dueños del mundo. Buenas noches, pronunció ella con una voz pareja, sin matices. Alejandro se detuvo en seco frente a ella, metió las manos en los bolsillos del pantalón y se quedó unos segundos largos estudiándola en silencio. Tenía una mirada pesada, de esas que tasan y calculan, la mirada de un hombre acostumbrado a ponerle precio a todo lo que se cruza en su camino. Tú eres Valentina, ¿verdad? Soltó, saltándose las buenas costumbres y el saludo. Señor, ¿se le ofrece algo? Me dijeron que trabajas aquí de noche y que no tienes familia. ¿Es cierto? La pregunta cayó como una piedra. Era insolente, carente de todo tacto. Valentina sintió cómo la sangre le subía a las mejillas, ardiéndole. A él qué le importaba si tenía a alguien en el mundo o no, pero tragó saliva y se contuvo. Hacerle un desplante a un hombre así era el camino más corto para quedarse en la calle. Tengo una gata, respondió ella, seca y cortante. ¿Eso cuenta? Alejandro soltó una risa corta,
pero no había ni una gota de alegría en ella, solo cansancio y una especie de cinismo amargo. La gata no cuenta, sentenció él. Quiero proponerte algo, pero no aquí. ¿A qué hora sales? En 2 horas. Te espero en el estacionamiento. Sal por la puerta de servicio. Yo paso por ti. Y sin esperar a que ella dijera que sí o que no, dio media vuelta y caminó hacia la salida. Valentina se quedó clavada en su silla, sintiendo cómo el coraje le hervía en el estómago. ¿Quién se creía que era para hablarle así? Dándole órdenes como si ella fuera de su propiedad. Sin embargo, detrás de la rabia, asomó la curiosidad. ¿Qué clase de propuesta sería? ¿Acaso necesitaba a alguien para algún trabajo extra? Unos pesos de más, no le caería nada mal. 2 horas más tarde, tras quitarse el uniforme y ponerse sus viejos pantalones de mezclilla y un suéter tejido, salió por la puerta trasera hacia las entrañas del estacionamiento subterráneo. Una camioneta negra, inmensa y con los vidrios polarizados, ronroneaba junto a la rampa. El motor estaba en marcha. La ventanilla del copiloto bajó lentamente, y Alejandro le hizo un gesto con la cabeza hacia el asiento vacío. «Sube, por favor». Valentina dudó un instante, pero subió. El interior de la camioneta olía a riqueza, a cuero nuevo y a un perfume de cedro, fresco y sutil. De pronto, se sintió minúscula y fuera de lugar, consciente de sus rodillas desgastadas y de aquel suéter barato comprado en un mercado sobre ruedas. «Voy a ir directo al grano», comenzó Alejandro, con la vista clavada en el muro de concreto que tenían enfrente. «Necesito a una mujer para esta noche. Mi padre se casa. Es su 3er matrimonio, y yo no puedo llegar solo. Mi prometida me dejó hace 2 semanas. Mi padre no lo sabe. Y yo necesito salvar las apariencias». Valentina lo escuchaba sin parpadear. Por dentro, su alma era un campo de batalla. Una mitad le gritaba que abriera la puerta y mandara al diablo a ese niño rico. Y la otra mitad presentía que lo que estaba a punto de escuchar podía darle un vuelco a su destino. «¿Me está diciendo que quiere que finja ser su novia?», preguntó ella, queriendo asegurarse de que no estaba escuchando locuras. «Exactamente». Alejandro giró el rostro para mirarla. «Solo por esta noche. La fiesta empieza a las 6 de la tarde. Te pondrás un vestido hermoso que yo pagaré. Vas a sonreír, vas a sentir con la cabeza, me tomarás del brazo, y le dirás a todos que somos inmensamente felices. A cambio, te pagaré 200,000 pesos. A Valentina se le cortó la respiración. 200,000 pesos. Era lo que ganaba en 2 años enteros de congelarse en ese vestíbulo. Era la suma exacta de todas sus deudas, incluyendo ese préstamo maldito que llevaba 2 años desangrándola. Era, en pocas palabras, la llave para una vida donde no tuviera que temblar cada vez que sonaba el teléfono por miedo a los cobradores. ¿200,000? Repitió, con la voz rota. «Pero hay una condición». Alejandro torció la boca en esa misma sonrisa cínica que le había visto arriba. «Hasta la medianoche, tienes que interpretar a la perfección el papel de mi prometida. Nada de improvisaciones ni arranques de inspiración, donde de pronto decidas confesarme amor eterno. ¿Te queda claro?». Había cambiado al tuteo. Le hablaba desde arriba, con la condescendencia de quien acaba de rentar un objeto. Valentina apretó la mandíbula. Le quemaba en la punta de la lengua decirle que ella no era un perro faldero para que la tratara así, pero aquellos 200,000 pesos pesaban mucho más que su orgullo herido. «Lo entiendo perfectamente», respondió ella, tajante. «Perfecto. Entonces, a las 2 de la tarde te estarán esperando en un salón sobre Avenida Presidente Masaryk. Yo me encargo del vestido, los zapatos, el peinado y el maquillaje.
A las 5 paso por ti. La boda es en una hacienda a las afueras de la ciudad. Terminaremos cerca de la medianoche. Te transferiré el dinero a tu cuenta apenas acabe el evento. Alejandro abrió la guantera, sacó un sobre grueso y se lo tendió. Aquí tienes un adelanto de 20,000 pesos. Para tus taxis, un café, lo que necesites. Luego, te lo descuento del total. Valentina tomó el sobre con dedos temblorosos. Adentro había un fajo de billetes nuevos, crujientes. Jamás en toda su vida había sostenido tanto dinero junto. «¿Acepto?», dijo. «No lo dudaba», contestó Alejandro, y apartó la mirada, dejando claro que la conversación había terminado. «A las 2 de la tarde. No llegues tarde». Valentina bajó de la camioneta y caminó hacia la salida del estacionamiento. Sentía que el sobre le quemaba la piel a través de la tela de la chamarra. No volteó hacia atrás, pero escuchó cómo la bestia de metal aceleraba y se perdía en la calle, dejándola sola en aquel laberinto de cemento. Ya en su casa, se quedó un rato largo sentada en la mesa de la cocina, con la mirada perdida en el fajo de billetes esparcido sobre el hule. La gata se enredaba entre sus tobillos, maullando por su comida. Valentina le sirvió un puñado de croquetas de forma automática. Sentía asco de sí misma por haber aceptado, por rebajarse a ser el adorno de un millonario arrogante que la miraba como si fuera polvo en sus zapatos. Pero ese dinero era un milagro. Y por un milagro, uno aguanta lo que sea. Intentó dormir, pero el sueño le huía. En su mente se proyectaban 1000 desastres. ¿Y si alguien la reconocía? ¿Y si perdía su trabajo de verdad? Pero luego, en la penumbra de su cuarto, soltó una carcajada amarga. ¿Qué importaba perder un trabajo de 300 pesos si iba a tener 200,000 en la bolsa? Podría rentar un lugar decente, comprarse zapatos que no le lastimaran, dejar de contar las monedas para comprar pan. A las 11 de la mañana, llamó a la empresa de seguridad y se reportó enferma. Cerca de las 2 de la tarde, Valentina estaba parada frente a la entrada del salón en Polanco. Era un edificio de ventanales inmensos que exhalaba un aroma a perfumes franceses y a dinero viejo. La recibió una estilista altísima, delgada como una aguja y con un maquillaje impecable. «Usted es Valentina. El señor Alejandro nos avisó. Pase por aquí, que el tiempo vuela». La sentaron en un sillón de terciopelo y comenzó la magia. El peluquero estuvo horas tejiendo un hechizo en su largo cabello oscuro, dejándolo caer en ondas suaves como el agua. La maquillista fruncía el ceño mientras probaba tonos en su rostro. «Tienes un cutis precioso», le dijo la muchacha, con una calidez inesperada. «Es una lástima que no te lo cuides». Valentina guardó silencio. ¿Qué cuidado iba a tener, si a veces no le alcanzaba ni para comer? De pronto, trajeron el vestido al probador. Un traje de noche color champaña, con los hombros al descubierto, y una falda larga que caía como una cascada de seda. Valentina se miró en el espejo de cuerpo entero y no supo quién era la mujer que le devolvía la mirada. Aquel cuerpo delgado, que ella siempre había considerado desgarbado y torpe, lucía en ese vestido como el de una figura de mármol. La tela se adhería a su piel, honrando cada curva. Los zapatos de tacón de aguja eran una tortura, pero eran bellísimos. Dio un par de pasos sobre la alfombra mullida, y supo que en una hora estaría sufriendo, pero estaba dispuesta a sangrar si era necesario. 200,000 pesos bien valían un par de ampollas. A las 5 en punto de la tarde, el auto negro se detuvo frente al salón. Valentina salió a la calle, caminando con la espalda recta, tal como le había enseñado su madre hace muchísimos años, en otra vida que ya parecía un sueño. Alejandro estaba en el asiento trasero, revisando algo en su celular. Al escuchar la puerta, levantó la vista.
y se quedó paralizado. Valentina entró, acomodándose la seda de la falda. El hombre la miraba como si fuera un espejismo, como si acabara de nacer frente a sus ojos. En su rostro no quedaba rastro de la sonrisa burlona de la madrugada. Solo había desconcierto, mezclado con algo oscuro y profundo que ella no supo descifrar. ¿Qué pasa?, preguntó ella. Incómoda. ¿No le gusta? Alejandro se quedó mudo por unos segundos interminables. Luego, sacudió la cabeza levemente. Estás perfecta, dijo con un hilo de voz. Chofer, vámonos. El auto comenzó a devorar las calles. Valentina miraba por la ventana cómo la Ciudad de México se iba quedando atrás, sintiendo un nido de avispas en el estómago. No tenía idea de a qué mundo estaba a punto de entrar. ¿Qué gente habría? ¿Qué tendría que responder? Pero se hizo una promesa. Jugaría su papel, cobraría su dinero, y al amanecer, enterraría esa noche para siempre. Llegaron a la hacienda en el bosque. Una casona espectacular de piedra, madera y cristal, cobijada por pinos centenarios. En la entrada ya se arremolinaban los invitados. Mujeres envueltas en sedas y hombres de esmoquín. A Valentina se le secó la garganta. No tiembles, le susurró Alejandro, acercándose a ella. Quédate a mi lado y sonríe. Todo va a salir bien. Él bajó primero y le ofreció la mano. Valentina se aferró a su brazo, sintiendo la lana fina del saco bajo sus dedos. Cruzaron las puertas. El salón principal era un mar de luces, iluminado por candelabros de cristal que derramaban estrellas sobre las mesas largas y los manteles blancos. En una esquina, una orquesta tocaba suavemente. Al entrar, las miradas de los invitados giraron hacia ellos. Valentina dio un par de pasos hacia el centro de la pista y, de pronto, sintió cómo la mano de Alejandro temblaba sobre su cintura. Levantó la mirada y el corazón se le detuvo. En medio del salón, de pie, estaba un hombre mayor de traje oscuro, el padre de Alejandro. Y aferrada a su brazo, la novia, una mujer hermosa, impecable, con el cabello recogido con maestría. Pero no fue la elegancia lo que le robó el aliento a Valentina. Fue el rostro. Ella la conocía. Era su propia madre. Su madre, la que había muerto en un accidente hacía 2 años, la misma mujer por cuyo funeral ella se había endeudado hasta el cuello, a la que no había podido darle un último beso porque el ataúd estaba sellado. La mujer la miró desde el centro de la pista y le dedicó una sonrisa. La misma sonrisa idéntica que Valentina guardaba en sus fotografías viejas. Alejandro se quedó de piedra al sentir los temblores violentos que sacudían el cuerpo de Valentina. Miraba a la muchacha, luego a su padre y a su madrastra, sin entender el abismo que se acababa de abrir. Valentina sentía que el suelo se desmoronaba. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía estar ahí? Respirando, vestida de novia. De pronto, como un relámpago, los recuerdos cobraron un sentido macabro. Los últimos años su madre le prohibía visitarla, no le contestaba el teléfono. Se volvía un fantasma. Su madre no estaba muerta. Estaba viva, y se estaba casando con un millonario. Mientras tanto, su hija trabajaba de madrugada y robaba latas de atún en los supermercados para no morir de hambre. Un silencio espeso y cargado de electricidad cayó sobre el salón. Los invitados movían los ojos como péndulos de la novia a Valentina y de regreso. Una señora en la primera fila se llevó la mano a la boca, ahogando un grito al notar el reflejo. Porque era innegable. Tenían el mismo cabello oscuro, la misma forma de los ojos, la misma caída de los pómulos. Era como si alguien hubiera tomado a la muchacha y la hubiera avejentado con pinceladas de tiempo y maquillaje caro. Valentina era una estatua de sal. Sus pensamientos chocaban unos con otros, como pájaros ciegos, sin lograr formar una idea coherente.
Frente a ella respiraba la mujer a la que le había llorado hasta quedarse seca. Vale. Mi niña. La voz de la madre sonó rasposa, quebrada. Dio un paso al frente y extendió la mano, pero Valentina retrocedió de un tirón, como si la hubieran quemado. No te me acerques, escupió con un hilo de voz. Ni se te ocurra acercarte. Alejandro, que hasta entonces había sido un espectador mudo, salió del trance, miró a su padre, luego a su futura madrastra, y finalmente a la mujer que colgaba de su brazo. Su rostro perdió todo el color. ¿Quién es ella?, preguntó en voz baja, pero en aquel silencio de tumba, sus palabras resonaron como campanas. Vale. ¿Quién es esta mujer? Es mi madre, respondió Valentina, sin apartar los ojos de la mujer que creía muerta desde hacía 2 años. La misma que, por lo visto, gozaba de perfecta salud, y había decidido que su hija no merecía ni siquiera una llamada telefónica. Tenía las tripas hechas nudo, pero no dejó que una sola lágrima traicionara sus ojos. ¿El padre de Alejandro? Un hombre robusto de sienes plateadas. Don Ignacio giró hacia su prometida con el rostro desfigurado por el asombro. Leticia, ¿qué está pasando aquí?, preguntó, desconcertado. ¿Tienes una hija? Jamás me mencionaste nada de esto. Leticia, la madre de Valentina, agachó la cabeza y sus hombros se encogieron. En un parpadeo, la novia de revista desapareció, dejando en su lugar a una mujer asustada y acorralada. Yo te lo quería decir, susurró, temblando, pero tenía miedo de que no me entendieras y me dejaras si sabías la verdad. La verdad, mamá, interrumpió Valentina, con la voz afilada como un cuchillo, que fingiste tu propia muerte hace 2 años. ¿Para qué armaste todo este circo? Para casarte con un hombre de dinero y jugar a que no tenías pasado. Leticia levantó la mirada. Tenía los ojos llenos de lágrimas, y Valentina no supo distinguir si eran de dolor o de puro teatro. ¿Necesitaba el dinero?, dijo la madre, con la voz opaca. Tu padre nos dejó en la calle, ahogadas en deudas. Yo no podía trabajar. Mi salud no daba para más. Y un buen día, conocí a Nicolás. ¿Cuál Nicolás?, saltó Alejandro, furioso. Mi padre se llama Ignacio. ¿Ni siquiera el nombre de tu futuro esposo te aprendiste, Leticia? Don Ignacio cerró los ojos y apretó los labios. Herido de muerte. Soltó la mano de su novia y dio un paso hacia atrás. Leticia, ¿es verdad esto?, preguntó con voz ronca. Me dijiste que estabas sola en el mundo, que no tenías hijos, ni hermanos, ni a nadie. Me lo juraste por lo más sagrado. Tenía miedo, repitió ella, aferrándose al velo. Pensé que si te enterabas de que tenía una hija, ibas a pensar que solo te buscaba por tu dinero. Pero yo te amo, de verdad te amo. Valentina escuchaba aquellas excusas y sentía que el estómago se le revolvía. Su madre hablando de amor por un extraño, mientras ella, su propia sangre, había pasado noches enteras aullando de dolor sobre un ataúd cerrado, llorando tan fuerte que los vecinos golpeaban las paredes para que se callara. Mamá, ¿y yo qué?, preguntó Valentina, y su voz bajó de tono, cargada de una tristeza milenaria. Pedí un préstamo para pagar tu funeral. Llevo 2 años pagando réditos. Trabajo de veladora en las madrugadas porque en el día no encuentro nada decente. Me robaba el pan del supermercado cuando no me alcanzaba para comer. Casi me muero de pulmonía en invierno por miedo a llamar a un doctor y no tener con qué pagar las medicinas. ¿Y tú? ¿Tú estabas aquí probándote un vestido de novia de cientos de miles de pesos?
Leticia se cubrió el rostro con ambas manos, sollozando ruidosamente. Yo te mandaba dinero, gritó detrás de las manos. Te hacía transferencias. 1,000, a veces 2,000 pesos. ¿Pero tú las rechazabas? Pensé que era un error del banco. Valentina levantó la voz, y el salón entero contuvo la respiración. Me caían depósitos de un remitente desconocido. Creí que eran estafadores o un error del sistema, por eso lo regresaba. No fuiste capaz de mandarme un maldito mensaje. No agarraste el teléfono para decir, mija. ¿Soy yo? Agarra el dinero. Nomás me aventabas limosnas esperando que yo adivinara. Alejandro seguía a su lado, mudo. Veía la escena y su rostro se iba transformando. El niño rico y altanero había desaparecido. Ahora solo quedaba un hombre desarmado, mirándola con algo que se parecía mucho a la compasión. Don Ignacio se dejó caer pesadamente sobre una silla vacía. Su rostro había tomado un color cenizo, de tierra seca. Leticia, ¿cómo pudiste?, murmuró, destruido. Me viste la cara desde el primer día. Me dijiste que eras viuda, que no tenías a nadie, que eras un pájaro herido. Y yo me compadecí de ti. ¿Te creí? No quería. Lloró Leticia. Te lo juro por Dios. Ignacio, no quería engañarte, pero cuando nos conocimos, me dijiste que buscabas a una mujer sin pasado, sin cargas, sin ataduras. Me aterró pensar que me echarías a la calle si sabías la verdad. Y tu gran solución fue hacerte la muerta, escupió Valentina, dando un paso hacia ella. Armar un teatro, con un choque. Un funeral. ¿Qué metiste en la caja, mamá? Piedras, un cuerpo prestado. Gastaste una fortuna en esa mentira, pero no tuviste un minuto para mandarme un mensaje diciendo, mija, perdóname. Estoy viva, pero necesito rehacer mi vida. Leticia dejó caer las manos. Sus lágrimas se secaron de golpe, como si hubieran cerrado una llave de agua. Miró a su hija y en sus ojos ya no había arrepentimiento, solo fastidio. El enojo de una jugadora de cartas a la que le acaban de descubrir la trampa. Tú no lo entiendes, dijo por fin, con la voz dura. Estás joven, tienes toda la vida por delante. Esta era mi última oportunidad de vivir con dignidad, de no contar los centavos, de no tenerle pánico al mañana. Ignacio es un buen hombre, él me iba a cuidar. Y yo sabía que tú ibas a salir adelante, porque siempre has sido fuerte. En ese instante, Valentina sintió cómo se rompía el último hilo invisible que la ataba a esa mujer. Ese mismo hilo, que la había mantenido a flote en sus peores madrugadas. ¿Que yo siempre fui fuerte?, repitió, incrédula. Mamá, yo fui fuerte porque no me dejaste otra salida, porque me diste la espalda desde que cumplí 18. Me pedías que no te visitara, que no te llamara tanto. Yo me pagué la escuela sola, pagué mi renta sola, me curé sola cuando me enfermaba. Y mientras tanto, tú andabas a la casa de hombres con dinero que te resolvieran la vida. No te atrevas a juzgarme. Estalló la madre, perdiendo los estribos. Tú no sabes el infierno que pasé. Tu padre nos dejó en la miseria, hundidas en deudas. Te crié yo sola, me partí el lomo en 2 trabajos para que terminaras la escuela. Ya creciste. ¿Tenía derecho a pensar en mí? Pensar en ti es una cosa, respondió Valentina, inquebrantable. Pero fingir tu muerte y dejar a tu hija a su suerte es otra muy distinta. No solo te largaste, hiciste que te llorara lágrimas de sangre. Me hiciste creer que ya no te tenía. Me robaste la esperanza. A lo lejos, en el salón, se escuchó un sollozo ahogado. Valentina giró la cabeza. Era una mujer joven con un vestido azul, llorando a mares. Los demás invitados ni respiraban, como si estuvieran en una sala de jurados donde se decidía el destino de un alma. Alejandro, al fin, dio un paso al frente.
Se acercó a su padre y le puso una mano firme en el hombro. «Papá, tenemos que irnos de aquí», le dijo en voz muy baja. «Yo me encargo del resto». Don Ignacio levantó la vista hacia su hijo. Tenía los ojos empañados. De pronto, parecía un anciano frágil y vacío. «Yo la amo, muchacho», susurró el viejo, aferrado a su tragedia, incluso ahora que sé lo que hizo. «El amor no se construye sobre mentiras, papá», respondió Alejandro, con una sonrisa triste. «Eso se llama dependencia. Vámonos». Lo ayudó a levantarse y lo guió hacia las grandes puertas de madera. Antes de cruzar el umbral, don Ignacio se detuvo, miró a Leticia con una tristeza infinita, y luego clavó los ojos en Valentina. «Perdóneme, muchacha», le dijo con la voz rota. «Le juro por mi vida que yo no sabía nada». Padre e hijo desaparecieron en la noche. Detrás de ellos, los invitados comenzaron a desfilar hacia la salida, algunos lanzándole miradas de fuego a Leticia, otros bajando la vista por vergüenza. En cuestión de minutos, el inmenso salón quedó vacío. Solo quedaban la orquesta callada, las luces de cristal, Valentina y su madre. Leticia se dejó caer en una silla, se arrancó la tiara de novia y la aventó sobre el mantel manchado de vino. Su peinado perfecto estaba deshecho, y el maquillaje se le había escurrido por el llanto que ahora sí brotaba sin control. «¿Qué hiciste?», murmuró la mujer. «¿A qué viniste? ¿Por qué tuviste que arruinarlo todo?». «Yo no arruiné nada», contestó Valentina, con una calma que daba miedo. «Yo solo vine a trabajar. Me contrataron para fingir ser la prometida de tu futuro hijastro». «Qué ironía, ¿no? Su padre se iba a casar con mi madre, que se hacía la muerta, y yo fingía ser la novia del hijo. Vaya familia que íbamos a formar». Leticia levantó la cabeza de golpe. En medio de la ruina, un destello de curiosidad mezquina cruzó por sus ojos. «¿Te contrató Alejandro?», preguntó, limpiándose la cara con el dorso de la mano. «¿Cuánto te pagó?». «200,000 pesos», respondió Valentina. La madre soltó una risa amarga y torcida. «Qué barato te vendiste. Pudo haberte dado 1,000,000 sin despeinarse». Valentina la miró desde arriba y comprendió que no conocía a esa mujer. Allá a lo lejos, en las brumas de su infancia, su madre había sido otra persona, una mujer cálida, que olía a vainilla, que le horneaba pan los domingos y le leía cuentos para espantar a los monstruos. Pero algo se había quebrado por dentro. Primero fue la muerte de su padre, luego la soga de las deudas, y la madre empezó a buscar salvavidas en brazos ajenos. Con cada hombre que pasaba por su vida, se le iba congelando un pedazo del alma, volviéndose más fría, más calculadora. «Me das mucha lástima», le dijo Valentina, suavemente. «Y no porque me hayas abandonado, sino porque te convertiste en un monstruo. Estuviste dispuesta a venderlo todo, hasta tu propia carne, por un lugar en esta mesa». «¿Y tú no te vendes?», se burló Leticia, escupiendo las palabras. «Tú misma lo acabas de decir. Te contrataron por dinero. ¿En qué eres mejor que yo?». Iba a decir algo más, pero el eco de unos pasos cortó el aire. Alejandro regresaba al salón. Venía solo. Su rostro había vuelto a ser de piedra, cubierto por esa máscara impenetrable que usaba para hacer negocios. «Valentina, tienes que irte», le ordenó. «Pedí un taxi para ti. Te está esperando en la entrada». «¿Y qué hay del pago?», preguntó ella, sin inmutarse. «No habrá pago», la cortó él, tajante. «No cumpliste con tu parte del trato».
Yo te contraté para que fueras mi novia en silencio, no para que destaparas la cloaca de los secretos familiares. Valentina sintió con la cabeza. Despacio. En el fondo, ya no quería ese dinero. Después de la tormenta, esos billetes le parecían sucios, manchados de traición y podredumbre. Lo entiendo, dijo, y dio media vuelta hacia la puerta. Pero antes de que cruzara el umbral, la voz de Alejandro la detuvo. Espera. Vale. Ella volteó. El hombre se acercó, acortando la distancia, y la miró a los ojos. Ya no había arrogancia, ni escudos. No le dijiste a mi padre que yo te había pagado para venir, dijo él en un susurro. Podrías haber hecho un escándalo monumental frente a todos. Podrías haberme exigido el doble de dinero ahí mismo para callarte. Amenazarme, pero no lo hiciste. ¿Por qué? Porque él no tiene la culpa, le respondió Valentina, mirándolo de frente. Su padre es tan víctima como yo. Lo usaron y le mintieron. ¿Para qué iba a echarle más sal a la herida? Alejandro se quedó callado un instante largo. Luego, metió la mano en el bolsillo del saco, sacó su billetera, extrajo un fajo grueso de billetes y se lo tendió. «Tómalos, por favor», le pidió. «No por el trato que hicimos. Solo tómalos». Valentina miró el dinero, y luego a él. «No los quiero», dijo, dando un paso atrás. «Yo no vine a pedir limosna». «No es limosna», insistió él, dando un paso al frente. «Es el pago por lo que hiciste esta noche. Le abriste los ojos a mi viejo. Lo salvaste de amarrarse la vida a una mujer que lo engañaba desde el primer día. Y eso no tiene precio». Valentina, dudando, extendió la mano y tomó los billetes. Sin contarlos, los guardó en el pequeño bolso de noche que combinaba con el vestido. «Gracias, Alejandro. El taxi está afuera», le recordó él. «Valentina, siento mucho haber sido un patán contigo en la madrugada. No debí tratarte así. Te pido una disculpa». Ella asintió, regalándole una media sonrisa triste, y salió del salón. Caminó por el largo pasillo empedrado, sintiendo cómo los pies le ardían en aquellos zapatos de tortura. El vestido de seda que horas antes la hacía sentir como una reina, ahora la asfixiaba, quemándole la piel, recordándole que ella era una forastera en ese mundo. Afuera, la recibió el viento helado del bosque. Un taxi amarillo con blanco la esperaba con el motor encendido. El chofer, recargado en el cofre, tiró el cigarro al verla y le abrió la puerta trasera. «¿Hacia dónde, señorita?» Valentina le dio la dirección de su cuadra. Allá lejos, donde la esperaba una gata maullando, un refrigerador que solo enfriaba el vacío y una torre de recibos sin pagar. Durante todo el trayecto se quedó muda, con la frente recargada en el cristal frío. Por la ventana pasaban volando las luces de la Ciudad de México, los restaurantes caros, los rascacielos corporativos, los escaparates de lujo, todo un universo en el que ella no cabía. Al cruzar la puerta de su casa, se arrancó los zapatos de un tirón, dejó caer el vestido al suelo y se quedó en ropa interior. La gata corrió a enredarse entre sus piernas, ronroneando fuerte. Valentina se dejó caer de rodillas sobre las baldosas frías. Abrazó aquella bolita de pelos y queso. Por fin, rompió a llorar. Lloró a gritos, con el pecho partido, como no había podido llorar ni siquiera frente a la caja de madera de su madre. Lloró por la injusticia de la vida, por el dolor crudo de saberse traicionada por la única persona que debía amarla incondicionalmente, y por el terror de no saber cómo iba a amanecer al día siguiente. De pronto, desde el bolsillo de su chamarra colgada en una silla, el celular empezó a vibrar.
En la pantalla brillaba un número que no conocía. Se secó la cara con el dorso de la mano, aclaró la garganta y contestó. Bueno. Valentina. Soy Alejandro. Escuchó del otro lado. Quiero hacerte una propuesta. Pero una de verdad, mucho más seria que la de anoche. Ella se quedó callada, con la respiración entrecortada. Ven a mi oficina mañana, continuó él, con voz firme pero amable. Creo que podemos ayudarnos mutuamente. Valentina levantó la vista hacia la mesa, donde había vaciado el bolso. Allí estaba el fajo de billetes. Eran 50,000 pesos. Exactamente lo mismo que le había dado de adelanto. Está bien, dijo. En un suspiro. Allá nos vemos. Y colgó. A la mañana siguiente, Valentina volvió a cruzar las puertas de cristal del piso 12. El mismo edificio, las mismas secretarias con trajes de diseñador. Pero esta vez, el aire se sentía diferente. Ya no era la guardia de seguridad intrusa en territorio prohibido. Era una mujer a la que ya no le quedaba nada que perder. Y por lo tanto, no le tenía miedo a nada. Alejandro la esperaba de pie en su despacho. Le señaló la silla de piel frente a su escritorio. Gracias por venir, le dijo, y esta vez su rostro estaba limpio de cinismo. He estado pensando mucho en lo que pasó ayer, y tengo algo que ofrecerte. Valentina se sentó, cruzando las manos sobre su regazo. Lo escucho. Mi padre canceló todo. Comenzó a relatar. ¿Tu madre se fue de la ciudad? No tengo idea de dónde esté. Y, para serle franca, ya no me importa. Bueno, el caso es que mi padre se siente en deuda contigo. Quiere ayudarte. No necesito su caridad, respondió Valentina, alzando la barbilla. Lo sé. Por eso no te ofrezco caridad, te ofrezco trabajo. Tengo una vacante como administradora aquí en la empresa. El sueldo es de 30,000 pesos al mes. De 9 a 6, con todas las prestaciones. Se acabaron los turnos de madrugada y los desplantes de gente que se cree superior. Sé que tienes la capacidad de hacerlo. Valentina lo miró fijamente a los ojos, buscando la trampa, el doble fondo. Pero el rostro de Alejandro era un libro abierto y sincero. ¿Por qué está haciendo esto?, le preguntó, sin rodeos. Porque fuiste la única persona que no humilló a mi viejo en el momento más oscuro de su vida, respondió él, apoyando las manos en el escritorio. Tuviste piedad de un extraño, justo en la noche en que tu propia madre te enterró un puñal en la espalda. Y la gente con ese tipo de nobleza es la que quiero en mi equipo. Valentina bajó la mirada por un segundo. Dentro de su pecho, el orgullo y la esperanza hacían las paces. Acepto el trabajo, dijo, con voz clara. Alejandro asintió, sacó una tarjeta de presentación y se la entregó. Te espero el lunes a primera hora. Hizo una pausa, midiendo sus palabras. Valentina, ¿sigues enojada por lo que te dije en el vestíbulo? Fui un miserable, y me tomé el atrevimiento de tutearte sin tu permiso. Fue una bajeza, concedió ella, asomando una sonrisa cansada, pero ya se disculpó, y me está dando la oportunidad de volver a empezar. Con eso me basta. Se levantó de la silla para marcharse, pero antes de abrir la pesada puerta de madera, se giró. Alejandro, una última cosa. Su padre va a estar bien. El hombre sonrió, con una melancolía serena. Creo que sí. Al final, siempre encontramos la manera de salir adelante. Valentina salió de la oficina. En la bolsa de su pantalón, guardaba una tarjeta, y en el pecho le nacía un calorcito extraño, un sentimiento que había olvidado por completo,
la esperanza. Salió a la avenida, respiró hondo el aire frío de la ciudad y, por primera vez en años, no sintió el peso del mundo sobre los hombros, solo un cansancio dulce, como el que queda después de una fiebre que por fin cede. Su madre la había traicionado. Era una herida que llevaría siempre, pero mientras caminaba bajo el sol de la mañana, Valentina comprendió el secreto. No tenía que cargar esa cruz para siempre. Podía soltarla ahí mismo. No existe eso de empezar de cero. Porque los fantasmas siempre viajan con uno, pero sí podía empezar de nuevo desde donde estaba. Con su gata esperándola en un cuarto pequeño, con unas deudas que por fin podría pagar, y con un lugar en el mundo donde alguien había decidido creer en ella. Desde lo alto de su torre de cristal, Alejandro miraba por la ventana cómo la figura de la mujer se mezclaba entre la gente hasta subirse a un autobús. Ni él mismo sabía con certeza por qué le había dado el empleo. Quizá por culpa, quizá porque vio en ella el coraje que a él le faltaba. O tal vez, simplemente, porque en un mundo donde todos están dispuestos a venderse, de vez en cuando te topas con alguien a quien vale la pena salvar.